Hola, Hola, bueno, che, se me cortó sí, la, se me cortó sí, la sesión que tenía con mi compañera. con Silvina. Sí, se me cortó. Vamos haciendo así, poquito tiempo y como para entrar en calor. Después tendremos más tiempos. Pero Sí, Silvana, era Natalia. Silvana, Silvana, con Silvana. sí, Bien, pero falta quién más, falta María del Carmen y ahí está. Y Fernando y Facundo. Y Julián. Ok, ya estamos todos, me parece. Bueno, bueno, el ejercicio más que es para que cada uno pueda podamos poner en gráfico y ya en visual cuántos somos de familia, no solamente los que trabajan, pensando en la empresa de los que trabajan, sino cuántos somos de familia, cuántos vamos a ser proyectándonos en función de los que vemos por ahí un corto plazo, 20 años, que va a extenderse más la familia, cómo está vista la propiedad, quiénes son hoy propietarios y quiénes el día de mañana pueden ser que sean también, se vaya viendo diversificado o ampliado los miembros de la propiedad y los temas del trabajo, ¿no? ¿Alguno trae una pregunta? ¿Se quedó con alguna inquietud mientras lo estaba conversando en el grupo? ¿Quieren decir algo antes de continuar? Fernando está muteado, no sé si dijiste algo, pero no te escuché. No, no tengo preguntas, pero bueno, estoy tratando de seguir el tema. O sea, Ok, bueno, muy ahí bien. vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, muy bien. ¿Me pones, Marcela, para compartir pantalla? Yo, No, nosotros Natalia, no terminamos, me dice Gustavo. Y sí, porque les dimos poco tiempo. Y Silvina, y Silvana, ay, te digo Silvina, Silvana la tomamos por el caso que hicimos con Facundo. Ya podés, Ok, yo Natalia. ok, Natalia, quería sí, comentar, me sí. surgió una reunión muy importante ahora en 15 minutos, así Ah, que bueno. me voy a tener que retirar después. Bueno, Facundo, espero que te vayas contento y que vuelvas a la Sí, próxima. obvio, obvio, Espero. obvio, obvio que sí. Facundo, Igual en un ratito, ¿eh? Solamente lo Bueno, antes, comentaba. antes de irte, ¿pudiste completar el formulario de asistencia? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. ok, Gracias. gracias, Facundo. Bueno, el Eh, me- punto, sí, el formulario de asistencia yo no lo tengo, ¿me lo podés mandar? ¿O cómo es? Ya envío el link por el chat. bueno. Otra de las características que hacen a la empresa familiar es no solamente verlas en el momento actual, sino verlas en perspectiva, ¿no? Que es un poco el ejercicio que yo les planteaba de unos 20 años en corto plazo. Porque nosotros necesitamos tomar conocimiento o conciencia de la diversidad de ejes que impactan o que hacen a la realidad de la empresa familiar, que tienen que ver con el patrimonio, con la familia, con la empresa y con el desarrollo personal de cada uno de los miembros de esa familia. La empresa pasa por distintos estadios o momentos, ¿no? De inicio, de expansión, de maduración. A veces es también reinvención, ¿no? Porque hoy cada vez también tenemos que entender que los ciclos de negocio, la vida útil, por decirlo así, de los negocios que tenemos, también están mucho con más presión a tener menos tiempo. El tiempo de durabilidad de los negocios en tanto a productos y mercado en el que operamos, muchas veces se está viendo como con menos tiempo de duración. Con lo cual, el ciclo de vida de la empresa, por lo que la empresa fabrica, produce, muchas veces tiene que revisarse con más continuidad. Eso es un eje que es hablar de la empresa. Otro eje es hablar de la familia. Las familias pasan por distintos estadios
matrimonio de los fundadores, crianza de los hijos, cuando los hijos van independizándose, cuando los hijos ya... Parece que Se cortó la voz. Algún problema de internet seguramente. Vamos Eh, a esperar unos segundos a ver si puede reconectar. Ahí está. Ahí volví, perdón que se me salió la pantalla. Bueno, ahí necesito compartir también de nuevo, Marcela. Bueno, perdón, la familia tiene distintos estadios, ¿no? Está también el estadio de cuando necesitan, los hijos van independizándose, los padres empiezan a hacerse grandes y también están en otro momento de vida en relación con sus hijos. La familia que va haciendo distintos hogares y incorporando subculturas que son de las nuevas parejas de la siguiente generación, se van haciendo ramas familiares y esas ramas familiares hay que ver también cómo conviven, si son más aglutinadas o más dispersas, como más de menor interacción. Todo eso hace al eje de la familia en la evolución y en el tiempo. Otro factor a tener en cuenta es el eje de la propiedad. No es lo mismo estar en un estadio en el que hay un propietario único o controlador o un matrimonio que es propietario, a tener propietarios en el que están padres e hijos, propietarios en los que están solamente los hermanos o propietarios en los que están solamente los primos. Estos distintos momentos del ciclo de vida de la propiedad de la empresa también tiene un factor de influencia sobre cómo se toman las decisiones, cómo se impulsan el negocio, cómo se interactúa en familia, hace al entendimiento, ¿no? Hay algo que a mí me interesa siempre destacar de esto que estamos hablando de empresa familiar, hablando del eje de la propiedad. Cuando un fundador, o un matrimonio crea una empresa porque es lo que, con el convencimiento de que es lo que le va a dar mejor pasar de vida, les permite trabajar en los tiempos que ellos pueden, porque es así donde van a tener mejor bienestar, van a gestionar sus tiempos, por lo que fuera que van eligiendo ser empresarios, van criando sus hijos y el día en el cual también nosotros tenemos nuestro país, en la Argentina, tenemos una ley, un código civil y comercial que nos indica una legítima hereditaria, o sea que lo que nosotros tenemos y hacemos en vida le queda a nuestros hijos. Y le queda a nuestros hijos, en el caso de no tomar ninguna decisión contraria, le queda a nuestros hijos por igual, y ese por igual puede ser, la legítima es que uno tiene la obligación de dejar el 66%, o puede dejar el 100% a sus hijos, ¿no? Si uno deja por igual, y entre lo que está dejando de traspaso hereditario a sus hijos es una empresa, es importante de esto de lo que estamos hablando, de empresa familiar, es que a lo largo de varios años se vaya pensando en la compatibilidad de esas personas en tanto empresarias y en tanto socias, como hijos que no se eligen como socios, sino que su condición de hijos les hace socios, los hace desarrollarse en esta circunstancia de ser empresa familiar. Y no hay que olvidar que todo esto, además de la familia, además de la empresa, además del patrimonio, hoy se está prestando mucha atención a lo que es gestión de empresa familiar, en cómo cada una de esas personas tienen un propósito de vida personal y cómo juega o interviene o se vincula con el desarrollo de la empresa familiar.
porque Bueno, ahí volví. Las bien. nuevas generaciones cada vez más necesitan vincular su propósito de vida con su quehacer cotidiano, a lo que le dedican su tiempo, su energía, su vocación, su pasión. Y estas cosas cuando no están coherentemente, cuando uno está haciendo algo para lo que no quiere, no le gusta, es lo que le tocó, está condicionado por... Esto hace como mucha tensión y genera como mucha sí, tensión sobre el sistema de la familia empresaria. Así que a mí me parece importante que ustedes puedan entender que hablar de empresa familiar es hablar en un eje de tiempo de estas cuatro variables. Otro punto importante de cuando vemos la evolución de empresa familiar, a mí me gustaría realzar este concepto de que, por lo que les decía recién de cuál es nuestro contexto legal que condiciona que de lo que uno es dueño se lo traspasa a sus hijos, hace que la familia siempre de alguna manera esté involucrada en la empresa familiar, trabajen o no trabajen, ¿no? Entonces, pensemos en como está acá en el gráfico, en este primer momento, ¿no? En el que están por ahí, pongo el caso de Silvina y Claudio, o del papá de Mayra, ¿no? En el que propiedad, dirección y gestión están todo en uno, son todo lo mismo, llevan los tres sombreros a la vez, además de ser propietarios, además de ser familia, perdón. Desarrollan y ejercen la propiedad, llevan la dirección de las tomas de decisiones estratégicas, cada día trabajan y toman todas las decisiones del día a día, de la diaria, de las operaciones. Entonces, eso es un estadio de la empresa familiar. Cuando la empresa familiar va pasando más tiempo y va evolucionando hacia la continuidad y hacia convertirse en una empresa de hermanos o a convertirse en una empresa de primos, algo que muchas veces es recomendable, es propicio, es lo que ayuda en esto que hablábamos hoy de la importancia de encontrar definiciones claras de los roles que tiene que llevar la familia, si está trabajando, si está en un espacio de dirección, si está en un espacio de propiedad o está en más de uno, es empezar a separar estas dos cosas, hasta que llegue una instancia en la que pueda realmente diferenciar el alcance de lo que es el trabajar en la empresa y qué significa y hasta dónde tomo decisiones como familiar, lo que me representa si estoy en una dirección o no, o hay otros que están en una dirección y puede de repente que no seamos todos los de la familia. Y puede ser que en la propiedad también pueda haber unas personas y no sean todos los miembros de la familia. Entonces, el separar las funciones, los objetivos de cada espacio y el entrenamiento para llegar a ocupar esos lugares es lo que es más importante. Yo acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros podemos tener un ejemplo en el que hay una familia en el que algunos de los miembros de la familia, como el ejemplo que vimos, estamos en gestión, en dirección y en propiedad, pero podemos evolucionar a un estadio de una familia en lo que la familia sigue en la propiedad, sigue en la dirección, pero ya son menos miembros los que están en la gestión. Por ejemplo, creo que Facundo compartía su caso. No, era otra cosa lo que él decía, que se había ido hace poco a Chipoleti por otra cosa. Pero, por ejemplo, tomo el caso de Facundo, igual. Imaginemos que Claudio, Silvana y Lucas están en propiedad, dirección y gestión, pero de alguna manera Lucas se queda
Facundo se queda en la familia, pero no en la gestión, se sale de la gestión. Entonces, lo vamos a tener aquí, pero no lo vamos a tener aquí. O sea que no va a estar, digamos, como en todo esto, todo incluido. Puede pasar un momento en el que haya miembros de la familia que no estén en la gestión y que estén acá, en la familia. Podemos pasar a otro estadio en empresas en las que no hay familiares en la gestión, pero sí hay familiares en la dirección y en la propiedad. Eso también pasa muchas veces cuando las empresas familiares van transitando generaciones. Y puede haber un espacio o otro tipo de familias empresarias en donde la familia comparte propiedad, pero no está ni en la dirección ni en la gestión. Son estadios por ahí más de familias más con empresas con mucho más desarrollo, que pueden sustentarse desde la estructura no familiar que controla, que administra, que gestiona, y la familia de alguna manera desde la propiedad muchas veces hace como más una mentalidad rentista, ¿no? Rentista de sus negocios. Estos son distintos modelos de cómo la familia puede ir moviéndose a la vez que crece, que pasan los años y pasan las generaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran conocer? ¿No? Bueno, sigo entonces. De esto de lo que estábamos hablando nos hace entender que cuando hablamos de gestión y dirección de empresa familiar, debemos pensar en algo más amplio que solamente la empresa. Porque las familias también tienen negocios no principales, negocios que no están vinculados con la empresa. Por ejemplo, si tienen unas casas de veraneo, o si tienen algún inmueble que lo usan para la renta, o si hicieron un desarrollo inmobiliario, o si tienen acciones o ahorros u otros activos, o si participan en alguna filantropía. El tema de cuidar las marcas, la reputación de un apellido en una localidad en donde se les conoce un montón. O sea, todos esos son otros aspectos que como familia empresaria muchas veces también alcanzan a establecerse como unas pautas de ordenamiento y de gestión. Y la vida familiar tiene que ver con esto de lo que al comienzo hablábamos, de que cómo comportarnos en familia y que la empresa no sea 24/7 y full life, sino que los temas que como familia tratamos en tanto empresa, también respetemos tener unos espacios y unos tiempos y que no invade toda la vida familiar. A la vez que la vida familiar también tiene que respetar que cuando está en la empresa no invada la vida de la empresa. Por ejemplo, ahora yo estoy teniendo una familia empresaria en la cual, mientras estamos haciendo el proceso de protocolo familiar, surgió que una hija con el padre en la empresa están teniendo muchísimos choques, conflictos, se pelean, y todo, muchas veces los disparadores tienen que ver con lo familiar, tienen que ver con un acontecer de padre e hija en un momento en el que están transitando por una instancia en el que están con un tema de un proyecto personal. Que tiene que ver con su boda, con las decisiones de la boda. Entonces, todas estas cuestiones, ¿por qué tienen que estar en el ámbito de la empresa? ¿No? Entonces, cuando la familia y la empresa logra hacer una agenda y un ordenamiento de qué temas tocamos en la familia cuando estamos en casa, qué temas tocamos en la empresa cuando estamos en la oficina trabajando y cada uno con sus roles definidos, y qué temas tocamos en una reunión como socios cuando nos tenemos que reunir para tomar decisiones de inversión o de riesgo o de algún tema que haga a la propiedad, empezamos a
ordenarnos mejor y a generar un mejor entendimiento de qué compete en cada espacio. La internet de Mar del Plata evidentemente es muy mala. Sí, es verdad. Ahí volví de nuevo, se me corta. Bueno, pero ahora vamos bien. Entonces, que nosotros podamos entender que por ser empresa familiar, el alcance de nuestros temas a gestionar es más amplio, no es solamente la empresa. Y miren, les cuento, por ejemplo, otro caso que tengo de una empresa familiar en el cual también se tienen que administrar aquellos negocios no principales. Resulta que esto es un negocio de mayoristas en donde como que sus depósitos y toda la mercadería está ubicada sobre un terreno, y ese terreno corresponde a miembros de una familia, de la familia, que son de una generación anterior a los que hoy están trabajando. Entonces, la familia en un momento ha separado tierra de sociedad, y hoy lo que muchas veces está generando un conflicto, una separación, es porque el negocio está administrado, están las normas, un poco la claridad de cuáles son las funciones y cómo se ingresa a trabajar y cómo tienen que desempeñar los roles de gestión los que son de la familia, pero no está claro el tema de esta confusión de la propiedad, de la cual se pone en juego de que se quiere retirar esa propiedad sin respetar que sobre esa propiedad está puesto el negocio, ¿no? Hay como ahí una confusión de propiedades que es lo que hoy trae el conflicto. Hoy el conflicto en la familia es porque hay una confusión de quién es dueño de qué y qué derechos tiene quién, ¿no? Si los que estaban siendo los dueños del terreno quieren hacer uso del terreno cuando durante 50 años nunca reclamaron y ahora reclaman, bueno, ahí es porque es algo que nunca se tomó eso en cuenta. Entonces, a veces hay otro empresario que muchas veces cuando me dice, me quedó a mí esa frase, ¿no? Que me dijo una vez, uno nunca sabe el diablo por dónde mete la cola. Uno trata que cuando se habla de empresa familiar, ordenar los temas de gestión, de la organización, de la estructura organizativa de la empresa, de los que trabajamos en el día a día. Ordenar todo lo que tiene que ver o mejorar aquello que puede ser nuestro rol en tanto familiares a la hora de dirigir la empresa, de llevarla como siempre con una visión más allá del día a día y viendo cómo se tiene que ser más competitiva. Y después hay otras decisiones que tienen que ver con la dueñez, ¿no? Y a veces cuando está todo en uno, es todo mezclado y todo en pocas personas, esto no se nota la necesidad de hacerlo, pero cuando empezamos a evolucionar en el tiempo y a ser más personas, y tenemos que incluso educar y preparar a otros para determinados roles, bueno, ahí es donde empezamos a ver esta necesidad de poder gestionar todos estos temas y cada uno con su particularidad. A mí me gustaría decirles, y como con esto también compartir un poco más de información con ustedes, es que hoy en la Argentina hay 3 de cada 4 empresas que son empresas familiares, son las que más aportan al Producto Interior Bruto y el empleo, y parecido estamos en América Latina, un poquito más tal vez, pero es bastante semejante. Y esto también es un dato interesante, saber en qué generaciones tiene más presencia hoy la empresa familiar en la Argentina. Si nosotros sabemos que más de la mitad de las empresas de nuestro país están en primera generación, hay que trabajar mucho o hay que
sensibilizar y hacer que las empresas se puedan gestionar adecuadamente, cómo hacer ese traspaso de primera a segunda. Porque lo que queremos evitar es este dicho. Hay un mito popular que dice: la primera generación construye el éxito, la segunda vive como un rey y a la tercera no le queda nada. O padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo, padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, ¿no? Lo que buscamos con las herramientas de empresa familiar es desmitificar esto, es saber que las empresas, si cuidan del eje del desarrollo personal, de la familia, entienden cómo se evoluciona en la propiedad y cómo se gestionan mejor los negocios con miembros de la familia o sin ellos, se logran mejores estadísticas de perdurabilidad de las empresas de familia. Entonces, yo acá tengo un mapa que está puesto como un mapa de metro, como si fueran varias líneas de subterráneo. Y a mí me gustaría pedirle a Lucas, a Mica, a Fernando, a todos, a Silvana, no sé quién más, ahora cuando no los veo a todos, a Facundo si está, a Gustavo, bueno, a todos, les voy a pedir que presten atención a este gráfico y que cada uno de los que hoy estamos acá conectados podamos elegir una estación. Si yo me quiero bajar en esta estación y díganme por qué es lo que más les interroga o quieren saber de alguno de estos temas. Hay una línea roja que tiene que ver con la sucesión. Hay una línea verde que tiene que ver con el trabajo. Hay una línea azul que tiene que ver con la familia, la cultura y los valores. Hay una línea lila que tiene que ver con el buen gobierno, con la gobernanza. La amarilla tiene que ver con la sucesión y la roja con el patrimonio. A mí me gustaría la amarilla. La amarilla. Bien. ¿Qué de todas las estaciones que tiene la amarilla, que habla de cambio generacional, del sucedido, del sucesor, porque sucesor y sucedido están más vinculados con la gestión, de la profesionalización? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la amarilla? ¿Y por qué? En realidad es esto lo que hoy estamos viviendo nosotros como familia, que es justamente esto que vos hablabas de la propiedad, me quedó muy la propiedad, la dirección y la gestión que hoy Claudio y yo hacemos, y Lucas y Facundo están entrando en la gestión. Es que, ¿cómo hacemos para lograr estar en la propiedad y a lo sumo en la dirección? Ajá, Es muy ese bien. paso y esa transición de que uno quiere proyectar, pero bueno, también tiene que ver mucho con cada uno, ¿no? Lo que uno a lo mejor quiere y pretende, pero inconscientemente por ahí no nos damos cuenta que no estamos dando o delegando lo suficiente o creyendo o no confiando en que ellos tienen la capacidad de. Entonces es una combinación un poco Claro, difícil. sí. Bueno, sí, exactamente. Ese es un tema importante para responder esa inquietud, el poder trabajar en la familia de manera participativa entre las dos generaciones, cómo implicarse en una planificación de relevo generacional, de transición, en el cual se van a ir
moviendo los roles o ocupando las personas en distintos roles. Bueno, un poco cuáles son las expectativas y los compromisos que se está dispuesto a asumir, ahí fundamentalmente lo que se busca es también ir construyendo esta idea de, bueno, cómo hay que prepararse para estar en la dirección o para estar en la propiedad, o qué implica estar en la gestión. Me parece que sí, que es un tema que en esta instancia en la que ustedes, los miembros de la familia, tienen tiempo y lo pueden proyectar con tiempo, es cuanto antes estas cosas empiecen a formar parte como de una visión compartida de la comunidad, porque es sobre eso lo que trabaja el plan de relevo, Claro. cómo construimos juntos la continuidad, ¿no? Exacto. Y es con esta empresa, o es con esto y otras cosas, o cómo nos vemos. A veces es generar preguntas y ir dejando que las respuestas se vayan elaborando entre todos. Así que buenísimo. Me alegro de poder ir respondiendo a eso en las siguientes sesiones. Gracias. Algunas otras ¿alguien más que quiera decir? Lucas y Micaela, que los veo ahí en pantalla. Hola. Fernando, bueno, dale. Fernando, ¿querés decir vos? Sí, también me gustaba la línea amarilla, sinceramente. Bueno, cuento un poquito lo mío. Dale. No me conocen. Yo tengo una empresita metalúrgica hace muchos años, ya hace 30. Y hace unos cuantos añitos que mis hijos trabajan conmigo. Ujú. Tenía 3 hijos que trabajaban conmigo, uno dejó de trabajar conmigo y ahora tenemos una SRL. Desde hace poco hicimos la SRL, siempre fui unipersonal, ¿está? Ujú. Y hace poco hicimos una SRL y justamente me interesó mucho el curso por esto, ¿no es cierto? Claro. Porque una cosa es manejar yo la billetera en el bolsillo todos los días y otra cosa es manejarlo entre 3, ¿no? Ujú. Margarita, Lisandro y Fernando. ¿Está? Claro. Sí, me interesó la línea amarilla por eso, justamente. Bueno, ahora no la veo. No la puedo. Sí, la saqué para vernos nosotros. Claro. El tema es conflictos con, bueno, ahí está. Profesionalismo, todo comenté, planificación, Ujú. dirección estratégica. Claro. Y bueno, y lo que respecta a el trato papá-hijos trabajando juntos. Es a veces complicado, a veces no. Pero Claro. lo que hablabas antes de la interferencia de la vida familiar también tiene mucho que ver. Claro. Entonces, bueno, Ujú. eso quería decir. Sí, me Sí. interesó eso. Sí, eso gracias Fernando, porque de cómo uno va tomando conciencia del impacto que tiene primero el conocer de esto que estamos hablando, y después de conocer, asumir o tomar esa actitud de decir, bueno, tal vez algunas cosas tengamos que volver a revisarlas y empezar a hacerlas de determinada manera. En cómo nos acordamos que nos vamos a comportar en determinados espacios. Cómo vamos a definir la pauta o la política familiar respecto de para todos significa lo mismo ser un trabajador familiar. Entonces, No, creo que ¿qué no. qué significa ser un trabajador y además familiar? ¿Qué diferencias tenemos con el trabajador no familiar? Esas diferencias son sostenibles, son lógicas, le hacen bien a la familia, le hacen bien a la empresa, ¿a quién le hacen bien? Entonces, a veces empezar en la familia a dejar que las cosas se maduren y empiecen a caer por su propio peso y nos hagamos baños de realidad.
porque Mm. hay veces que también necesitamos como familia darnos cuenta de dónde estamos poniendo las prioridades. Si como empresa familiar la prioridad siempre es la familia y la empresa tiene que estar a nuestro servicio, asumamos el riesgo como familia de que tal vez esa empresa el día de mañana empiece a dar pérdidas. Sí. Porque si pensamos que es la vaca lechera que le vamos a sacar, y nunca le vamos a reinvertir porque las necesidades de liquidez de la familia cada vez son más importantes y no hay para sostener la reinversión en la empresa, porque la sábana es corta y aparte siempre nos pasan que hay ciclos en los cuales las cosas empiezan a ser también, pueden ser más difíciles y no de bonanza. De alguna manera hay que hacer un poco de realidades. Si los sueldos de los familiares no están acordes con lo que son los sueldos del mercado, porque son sueldos de hijo, porque tienen 3 hijos y es diferente al sueldo del que tiene uno, pero no se mide por la función, se mide por la cantidad de hijos que tiene. Entonces, hay lógicas de familia que invaden la realidad de la empresa y de las decisiones que se toman como empresarios, que hay que ponerlas en revisión muchas veces. O por lo menos hay que ponerlas sobre la mesa y hablarlas y asumir que entendamos todos el panorama de lo que venimos construyendo y configurando, porque vamos a ser todos corresponsables de esto. Los padres asumir que los hijos ya no son chicos y los chicos asumir que ya son grandes y que también se tienen que hacer responsables de lo que comparten como empresa familiar. Entonces, son muchos temas que hay que traer a la conversación y cuantos estos temas se traen con un encuadre que viene desde esta disciplina de empresa familiar, porque voy entendiendo de qué tenemos que hablar, ya no es porque mi papá Fernando me está diciendo esto, ¿no? Es porque de alguna manera ya hay que despersonalizar la temática para traerla a una lógica de, bueno, pongamos blanco sobre negros nuestros intereses, ¿no? Nuestras posiciones, ¿no? Entonces, todo esto me parece que es importante para que la familia lo conozca y lo pueda utilizar de la mejor manera para el momento en el que está, ¿no? Y para un poco lo que recién decíamos, para lo que se quiere ir planificando e ir preparando para el futuro, ¿no? Y siempre en la familia lo que al final hay algo que siempre se hace evidente, que se busca el mejor pasar de todos, entonces el bien común. Y a veces no nos damos cuenta que ese sí es un objetivo compartido. Sin embargo, entramos en consumir energías en cosas que son mínimas y que socavan contra ese objetivo principal que es el de todos, ¿no? Gracias, Fernando, por compartir tu interés de qué de todo esto te gusta más o tenés más inquietud. ¿Alguien más que Bueno. quiera decir qué temas de todos los que están aquí les llama más la atención? Sí, Gustavo, estás con la mano levantada. Sí, sí. Bueno, las líneas que estuve viendo que agregaste en el gráfico, con algunas tienen que ver con nosotros mismos y aparte con el trabajo que hacemos con las empresas asociadas justamente. En algún momento de la historia familiar, hay alguien que dijo que toda gran empresa, inclusive algunas multinacionales, que aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Muchas empresas tecnológicas. Yo por esa casualidad de la vida fui tesorero de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Entonces, en pocos años vi crecer tecnológicas que se hicieron multinacionales en 3 años o 4 años. Claro. Tienen un proceso diferente de internacionalización. Lo que no obsta decir que en algún momento el crecimiento de la pyme implica un proceso de formación y de profesionalización. Si no se logra en la familia, se va a lograr por cuadros externos. Y la familia se corre un poco, hay un consejo directivo y de alguna manera evalúa resultados y puede ir cambiando estrategias. Y en la internacionalización, que es el trabajo que hacemos
con algunas empresas, hicimos con nosotros mismos, porque tengo una persona en España y otra en Chile, que nos representa y demás. Hay un trabajo de confiar, aparte de evaluar cosas concretas, que es un proceso bastante complicado en algún tipo de pymes. Quizás los muchachos que están con las tecnologías y demás lo manejan de otra manera, lo aceptan de otra manera. Es más fácil porque son productos a veces más digitalizables. De todas maneras, insisto que me interesan esas líneas que pusiste porque tienen que ver con que es el camino ineludible de las pymes que quieren crecer. Y en algún punto hay un punto de inflexión donde inclusive tal vez hay que aceptar un socio europeo, un socio uruguayo, y bueno, habrá que viajar, habrá que ponerse de acuerdo, y es el proceso o el duro tránsito de crecer, ¿no? Eh, Claro. que, que no es tan sencillo, pero es interesante recorrer. Si es posible Ujú. acompañado, mejor, porque obviamente alguien dijo por ahí que las grandes empresas son grandes proveedores de oportunidades para aquellos que quieren crecer interna y externamente. Pero es el proceso ineludible de las pequeñas y medianas empresas. No hay otra. Y me Ujú. parece muy interesante el concepto de internacionalización, formación, y por ahí pusiste el home office, muy Ujú. conocido en los Estados Unidos, que es directamente que la familia en ese punto se transforma en un grupo accionista y en realidad la empresa está absolutamente profesionalizada con cuadros muy formados. Sí, Entonces esos son los que cobran el sueldo y los accionistas cobran dividendos. Es un lugar a alcanzar, digamos, ¿no? No sé si todos llegan a ese lugar, pero es un lugar a alcanzar. Eso es lo que quería claro. aportar. Buenísimo. Sí, yo agregaría a esta frase que vos hiciste, que las empresas grandes hacen lo que hacen, no porque son grandes, sino que llegaron a ser grandes haciendo eso de la profesionalización y de diferenciar gestión de dirección. Porque eh, la trampa en la que se cae como al estar muchas veces abocado como dueño y como dueño y como fundador en la empresa familiar, es que el día a día consume toda la atención y toda la energía. Y alguien tiene que estar mirando por qué pasa en el mundo, hacia dónde van las cosas y cómo hago para preservar lo que ya tengo. Entonces, ya sea desde una estructura más compleja como la del Family Office o desde lo que también hablabas de la confianza, me parece que es crítico. Las familias empresarias en muchas ocasiones sobredimensionan o sobrevaloran que la confianza por ser familia va a estar siempre y es incrementable. Y la confianza, como todo en todo sistema humano, hay que trabajarla día a día y cuidarla. Claro, Es un valor primario, primordial, básico, y ese es el valor que rige todo en este sistema de familia empresaria como en cualquier otro. Así que mucho más cuando hay tanto afecto y tanto por atender, ¿no? Que es la empresa familiar. Así que es la familia empresaria. Así que bueno, gracias Gustavo por tu no, aporte por y favor. sí, haremos un poco guiño, veré de traer algunos casos de empresas familiares que han crecido a partir de la internacionalización porque puede traer también un lindo debate para todos los participantes. Gracias. Por supuesto. ¿Alguien más? Lucas y Mica, ¿qué dijeron? ¿Qué vieron? No, lo mismo, muy parecido. Estamos viendo la línea ahí, lo que es la planificación, dirección estratégica y demás, porque Mm. si bien tenemos 20 años, no estamos
siempre constante de crecimiento y todo el tiempo invirtiendo en el negocio y reinvirtiendo, así que, bueno, vamos por ese lado. Ujú, Si bien yo soy ingeniero industrial, o sea, la parte profesional ya hice en gran parte, pero bueno, con estos cursos y demás sigo todo el tiempo ujú. alimentando todo eso que sé para seguir creciendo. Excelente, buenísimo. Muy bien. ¿Y Mica, querés decir algo más? No, ¿No? Bueno. Eh, ahí hay hay varios temas que tienen para mí importancia, que iremos tocando a lo largo del programa, que tienen que ver con el directorio y cómo el directorio convive y hace trabajo con el Consejo de Familia y por qué desarrollar eso, esas dos estructuras. Hablaremos también del protocolo familiar, porque el protocolo es una herramienta que se hace a través de un proceso que construye la familia para elaborar los acuerdos o las políticas de cómo gestionar mejor la relación entre la familia y la empresa, en el cual entran muchos de todos estos temas que están aquí en el mapa, porque es como un menú a la carta, o sea, uno elige lo que quiere acordar. Eh, el plan de sucesión o la planificación de relevo me parece que es un tema que también dijimos que es muy importante y cuanto antes se prepare con tiempo ayuda muchísimo, lo hace mucho más fácil y más rico para ir acomodándose todos en dar lo mejor de sí en cada etapa. Este, por ejemplo, es un mapa de cómo ustedes pueden ver cómo actualmente está trabajándose en la investigación. Las burbujas, el tamaño de la burbuja es donde más se ha desarrollado tesis y artículos de investigación y todo. Y como ven, hay temas que tienen que ver con la salud socioemocional de la familia empresaria, con la innovación, con el emprendimiento, con temas de género, temas de fideicomisos, los temas que tienen que ver con el- la, la- las capacidades de la familia para el desarrollo de la dueñez, el control familiar, la responsabilidad social corporativa. Bueno, hay un montón de temas o la profesionalización. Algo que con esto ya voy a ir cerrando es, tenemos que pensar que en las familias empresarias hay relaciones de afecto, pero también conviven con relaciones de intereses económicos. Por ser familia, no necesariamente todos tenemos que ser compatibles a la hora de hacer negocios, ya sea de trabajar o de ser socios, y esto requiere un desarrollo, requiere una atención, requiere una gestión, una administración que le compete a la familia y solo a la familia, y que ser socios, eh, cuando cuando se es socio por condiciones de familia, uno tiene que saber que no son condiciones de libertad de elección, porque se es socio porque se recibe muchas veces de esto que yo lo decía, se recibe de los padres. Entonces, poder entender eso y saber cómo actuar para favorecer que las elecciones sean en libertad es importante. ¿Cuáles son los desafíos principales que vamos a estar hablando? Que sustituir a los líderes es algo que requiere su preparación, requiere su tema, y que en las familias cuando hay falta de intereses comunes o conflictos es lo que hace que más difícil sea sostenerlas a lo largo del tiempo. Vamos a estar hablando de toda esta diversidad de roles que puedan tener los miembros de la familia, socios, trabajadores, familia política, los puntos de vista que cada uno puede traer. Hay que tomar decisiones de largo plazo y muchas veces sabemos tomar decisiones de empresa, pero no sabemos tomar decisiones de familia empresaria, y de lo que va a trabajar, lo que vamos a trabajar en todo el temario va a ser tomar decisiones de familia empresaria que tienen que ver con esta planificación y con esta construcción de proyecto compartido de empresa y familia. Así que
les decía que un corto plazo son 20 años y la idea es que todos terminen este programa sabiendo cómo mapear al menos ese corto plazo, pues eso sería algo que creo que sería muy útil para todos. Vamos a hablar de distintos retos y bueno, la idea es que nos vayamos con estas herramientas de mejorar la comunicación, la planificación y algunas prácticas de buen gobierno que no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con cómo nos apropiamos de las funciones y de las atribuciones que Justo en el final. A ver si puede reconectar. Una consulta, profe, el material que estuvimos viendo, ¿eso lo van a subir a algún lado? El material se va a enviar por eso es necesario que completen el formulario de asistencia. Se va a enviar a todos aquellos que completaron el formulario de asistencia. Vuelvo a copiar el link para aquellos que no lo han hecho. Gracias. Bueno, y yo ya iría cerrando un poco con esta idea de lo que les decía, de hacia dónde vamos a ir mapeando el programa, y agradecerles a todos la participación y a que si quieren venir acompañados por más miembros de la familia en las siguientes sesiones, están a tiempo de sumarlos, Así que es. sería buenísimo. Me encantó, Natalia. Bueno, gracias. Oíme una Así, cosa, después lo que yo no tengo es tu número de celular. Yo te voy a pasar por sí. te paso por mail si querés el mío, así no queda Ujú. registrado y Dale, pásame el tuyo. dale, perfecto. Ahí estaba viendo cómo hago para mandarles. Dale. Hola. Hola, bueno, Che, se me cortó sí, la, se me cortó sí, la sesión que tenía con mi compañera. con Silvina. Sí, se me cortó. Vamos haciendo así, poquito tiempo y como para entrar en calor. Después tendremos más tiempos. Pero ¿Quién va, era Natalia? Silvana, con Silvana. Yo- Bien, pero falta alguien más, falta María del Carmen y ahí está. Y Fernando y Facundo y Julián. Ok, ya estamos todos, me parece. Bueno, el ejercicio más que es para que cada uno pueda podamos poner en gráfico y ya en visual cuántos somos de familia, no solamente los que trabajan, pensando en la empresa de los que trabajan, sino cuántos somos de familia, cuántos vamos a hacer proyectándonos en función de los que vemos por ahí un corto plazo, 20 años, que va a extenderse más la familia, cómo está vista la propiedad, quiénes son hoy propietarios y quiénes el día de mañana pueden ser que sean también, se vaya viendo diversificado o ampliado los miembros de la propiedad y los temas del trabajo, ¿no? ¿Alguno trae una pregunta? ¿Se quedó con alguna inquietud mientras lo estaba conversando en el grupo? ¿Quieren decir algo antes de continuar? Fernando está muteado, no sé si dijiste algo, pero no te escuché. No, no tengo preguntas, pero bueno, estoy tratando de seguir el tema. O sea, Ok, bueno, muy ahí bien. vamos.
Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, muy bien. ¿Me pones, Marcela, para compartir pantalla? Yo, No, Natalia, nosotros no terminamos, me dice Gustavo. Y sí, porque les dimos poco tiempo. Y Silvana, ay, te digo Silvina. Silvana la tomamos por el caso que hicimos con Facundo. Segundo. Ya podés, Ok, Natalia. yo ok, ahí, Natalia, quería sí, comentar, me sí. surgió una reunión muy importante ahora en 15 minutos, así Ah, que bueno. me voy a tener que retirar después. Bueno, Facundo, espero que te vayas contento y que vuelvas a la Sí, próxima. Te obvio, obvio, espero. obvio, obvio que sí. Facundo, Igual en un ratito, ¿eh? Solamente lo antes, comentaba. antes de irte, ¿pudiste completar el formulario de asistencia? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Ok, Gracias. gracias, Facundo. Bueno, el Me- punto, sí, el formulario de asistencia yo no lo tengo, ¿me lo podés mandar? ¿O cómo es? Ya envió el link por el chat. bueno. Otra de las características que hacen a la empresa familiar es no solamente verlas en el momento actual, sino verlas en perspectiva, ¿no? Que es un poco el ejercicio que yo les planteaba de unos 20 años en corto plazo. Porque nosotros necesitamos tomar conocimiento o conciencia de la diversidad de ejes que impactan o que hacen a la realidad de la empresa familiar, que tienen que ver con el patrimonio, con la familia, con la empresa y con el desarrollo personal de cada uno de los miembros de esa familia. La empresa pasa por distintos estadios o momentos, ¿no? De inicio, de expansión, de maduración. A veces es también de reinvención, ¿no? Porque hoy cada vez también tenemos que entender que los ciclos de negocio, la vida útil, por decirlo así, de los negocios que tenemos, también están mucho con más presión a tener menos tiempo. El tiempo de durabilidad de los negocios en tanto a productos y mercado en el que operamos, muchas veces se está viendo como con menos tiempo de duración. Con lo cual, el ciclo de vida de la empresa, por lo que la empresa fabrica, produce, muchas veces tiene que revisarse con más continuidad. Eso es un eje que es hablar de la empresa. Otro eje es hablar de la familia. Las familias pasan por distintos estadios, matrimonio de los fundadores, crianza de los hijos, cuando los hijos van independizándose, cuando los hijos ya... Parece que Se cortó la voz. Algún problema de internet seguramente. Vamos Eh, a esperar unos segundos a ver si puede reconectar. Ahí está. Ahí volví, perdón que se me salió la pantalla. Bueno, ahí necesito compartir también de nuevo, Marcela. Bueno, perdón. La familia tiene distintos estadios, ¿no? Está también el estadio de cuando los hijos van independizándose, los padres empiezan a hacerse grandes y también están en otro momento de vida en relación con sus hijos. La familia que va haciendo distintos hogares y incorporando subculturas que son de las nuevas parejas de la siguiente generación, se van haciendo ramas familiares y esas ramas familiares hay que ver también cómo conviven, si son más aglutinadas o más dispersas, como más de menor interacción. Todo eso hace al eje de la familia en la evolución y en el tiempo. Otro factor a tener en cuenta es el eje de la propiedad. No es lo mismo estar en un estadio en el que hay un propietario único o controlador o un matrimonio que es propietario, a tener propietarios en el que están padres e hijos, propietarios en los que están solamente los hermanos,
o propietarios en los que están solamente los primos. Estos distintos momentos del ciclo de vida de la propiedad de la empresa también tiene un factor de influencia sobre cómo se toman las decisiones, cómo se impulsan el negocio, cómo se interactúa en familia, hace al entendimiento, ¿no? Hay algo que a mí me interesa siempre destacar de esto que estamos hablando de empresa familiar, hablando del eje de la propiedad. Cuando un fundador, cuando un matrimonio crea una empresa porque es lo que, con el convencimiento de que es lo que le va a dar mejor pasar de vida, les permite trabajar en los tiempos que ellos pueden, porque es así donde van a tener mejor bienestar, van a gestionar sus tiempos, por lo que fuera que van eligiendo ser empresarios, van criando sus hijos, y el día en el cual también nosotros tenemos nuestro país, en la Argentina, tenemos una ley, un código civil y comercial que nos indica una legítima hereditaria, o sea que lo que nosotros tenemos y hacemos en vida le queda a nuestros hijos. Y le queda a nuestros hijos, en el caso de no tomar ninguna decisión contraria, le queda a nuestros hijos por igual, y ese por igual puede ser, la legítima es que uno tiene la obligación de dejar el 66%, o puede dejar el 100% a sus hijos, ¿no? Si uno deja por igual, y entre lo que está dejando de traspaso hereditario a sus hijos es una empresa, es importante de esto de lo que estamos hablando, de empresa familiar, es que a lo largo de varios años se vaya pensando en la compatibilidad de esas personas en tanto empresarias y en tanto socias, como hijos que no se eligen como socios, sino que su condición de hijos les hace socios, los hace desarrollarse en esta circunstancia de ser empresa familiar. Y no hay que olvidar que todo esto, además de la familia, además de la empresa, además del patrimonio, hoy se está prestando mucha atención a lo que es gestión de empresa familiar, en cómo cada una de esas personas tienen un propósito de vida personal y cómo juega o interviene o se vincula con el desarrollo de la empresa familiar. Porque Bueno, ahí volví. Las bien. nuevas generaciones cada vez más necesitan vincular su propósito de vida con su quehacer cotidiano, a lo que le dedican su tiempo, su energía, su vocación, su pasión. Y estas cosas cuando no están coherentemente, cuando uno está haciendo algo para lo que no quiere, no le gusta, es lo que le tocó, está condicionado por... Esto hace como mucha tensión y genera como mucha tensión sobre el sistema de la familia empresaria. Así que a mí me parecía importante que ustedes puedan entender que hablar de empresa familiar es hablar en un eje de tiempo de estas cuatro variables. Otro punto importante de cuando vemos la evolución de empresa familiar, a mí me gustaría realzar este concepto de que, por lo que les decía recién de cuál es nuestro contexto legal que condiciona que de lo que uno es dueño se lo traspasa a sus hijos, hace que la familia siempre de alguna manera esté involucrada en la empresa familiar, trabajen o no trabajen, ¿no? Entonces, pensemos como está acá en el gráfico, en este primer momento, ¿no? En el que están por ahí, pongo el caso de Silvina y Claudio, o del papá de Mayra, ¿no? En el que
propiedad, dirección y gestión están todo en uno, son todo lo mismo, llevan los 3 sombreros a la vez, además de ser propietarios, además de ser familia, perdón. Desarrollan y ejercen la propiedad, llevan la dirección de las tomas de decisiones estratégicas, cada día trabajan y toman todas las decisiones del día a día, de la diaria, de las operaciones. Entonces, eso es un estadio de la empresa familiar. Cuando la empresa familiar va pasando más tiempo y va evolucionando hacia la continuidad y hacia convertirse en una empresa de hermanos o a convertirse en una empresa de primos, algo que muchas veces es recomendable, es propicio, es lo que ayuda en esto que hablábamos hoy de la importancia de encontrar definiciones claras de los roles que tiene que llevar la familia, si está trabajando, si está en un espacio de dirección, si está en un espacio de propiedad o está en más de uno, es empezar a separar estas dos cosas, hasta que llegue una instancia en la que pueda realmente diferenciar el alcance de lo que es el trabajo, el trabajar en la empresa y qué significa y hasta dónde tomo decisiones como familiar, lo que me representa si estoy en una dirección o no, o hay otros que están en una dirección y no puede de repente que no seamos todos los de la familia. Y puede ser que en la propiedad también pueda haber unas personas y no sean todos los miembros de la familia. Entonces, el separar las funciones, los objetivos de cada espacio y el entrenamiento para llegar a ocupar esos lugares es lo que es más importante. Yo acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros podemos tener un ejemplo en el que hay una familia en el que algunos de los miembros de la familia, como el ejemplo que vimos, estamos en gestión, en dirección y en propiedad, pero podemos evolucionar a un estadio de una familia en lo que la familia sigue en la propiedad, sigue en la dirección, pero ya son menos miembros los que están en la gestión. Por ejemplo, creo que Facundo compartía su caso. No, era otra cosa lo que él decía, que se había ido hace poco a Chipoleti por otra cosa. Pero, por ejemplo, tomo el caso de Facundo, igual. Imaginemos que Claudio, Silvana y Lucas están en propiedad, dirección y gestión, pero de alguna manera Facundo se queda en la familia, pero no en la gestión, se sale de la gestión. Entonces, lo vamos a tener aquí, pero no lo vamos a tener aquí. O sea que no va a estar, digamos, como en todo esto, todo incluido. Puede pasar un momento en el que haya miembros de la familia que no estén en la gestión y que estén acá, en la familia. Podemos pasar a otro estadio en empresas en las que no hay familiares en la gestión, pero sí hay familiares en la dirección y en la propiedad. Eso también pasa muchas veces cuando las empresas familiares van transitando generaciones. Y puede haber un espacio o otro tipo de familias empresarias en donde la familia comparte propiedad, pero no está ni en la dirección ni en la gestión. Son estadios por ahí más de familias más con empresas con mucho más desarrollo, que pueden sustentarse desde la estructura no familiar que controla, que administra, que gestiona, y la familia de alguna manera desde la propiedad muchas veces hace como más una mentalidad rentista, ¿no? Rentista de sus negocios. Estos son distintos modelos de cómo la familia puede ir moviéndose a la vez que crece, que pasan los años y pasan las generaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran conocer? ¿No? Bueno, sigo entonces. De esto de lo que estábamos hablando nos hace entender que cuando hablamos de gestión y dirección de empresa familiar,
debemos pensar en algo más amplio que solamente la empresa. Porque las familias también tienen negocios no principales, negocios que no están vinculados con la empresa. Por ejemplo, si tienen unas casas de veraneo, o si tienen algún inmueble que lo usan para la renta, o si hicieron un desarrollo inmobiliario, o si tienen acciones o ahorros o otros activos, o si participan en alguna filantropía. El tema de cuidar las marcas, la reputación de un apellido en una localidad en donde se les conoce un montón. O sea, todos esos son otros aspectos que como familia empresaria muchas veces también alcanzan a establecerse como unas pautas de ordenamiento y de gestión. Y la vida familiar tiene que ver con esto de lo que al comienzo hablábamos, de que cómo comportarnos en familia y que la empresa no sea 24/7 y full life, sino que los temas que como familia tratamos en tanto empresa, también respetemos tener unos espacios y unos tiempos y que no invade toda la vida familiar. A la vez que la vida familiar también tiene que respetar que cuando está en la empresa no invada la vida de la empresa. Por ejemplo, ahora yo estoy teniendo una familia empresaria en la cual, mientras estamos haciendo el proceso de protocolo familiar, surgió que una hija con el padre en la empresa están teniendo muchísimos choques, conflictos, se pelean, y todo, muchas veces los disparadores tienen que ver con lo familiar, tienen que ver con un acontecer de padre e hija en un momento en el que están transitando por una instancia en el que están con un tema de un proyecto personal. Que tiene que ver con su boda, con las decisiones de la boda. Entonces, todas estas cuestiones, ¿por qué tienen que estar en el ámbito de la empresa? ¿No? Entonces, cuando la familia y la empresa logra hacer una agenda y un ordenamiento de qué temas tocamos en la familia cuando estamos en casa, qué temas tocamos en la empresa cuando estamos en la oficina trabajando y cada uno con sus roles definidos, y qué temas tocamos en una reunión como socios cuando nos tenemos que reunir para tomar decisiones de inversión o de riesgo o de algún tema que haga a la propiedad, empezamos a ordenarnos mejor y a generar un mejor entendimiento de qué compete en cada espacio. La internet de Mar del Plata evidentemente es muy mala. Sí, es verdad. Ahí volví de nuevo, se me corta. Bueno, pero ahora vamos bien. Entonces, que nosotros podemos entender que por ser empresa familiar, el alcance de nuestros temas a gestionar es más amplio, no es solamente la empresa. Y miren, les cuento, por ejemplo, otro caso que tengo de una empresa familiar en el cual también se tienen que administrar aquellos negocios no principales. Resulta que esto es un negocio de mayoristas en donde como que sus depósitos y toda la mercadería está ubicada sobre un terreno, y ese terreno corresponde a miembros de una familia, de la familia, que son de una generación anterior a los que hoy están trabajando. Entonces, la familia en un momento ha separado tierra de sociedad, y hoy lo que muchas veces está generando un conflicto, una separación, es porque el negocio está administrado, están las normas, un poco la claridad de cuáles son las funciones y cómo se ingresa a trabajar y cómo tienen que desempeñar los roles de gestión los que son de la familia, pero no está claro el tema de esta confusión de la propiedad, de la cual se pone en juego de que se quiere retirar esa propiedad
sin respetar que sobre esa propiedad está puesto el negocio, ¿no? Hay como ahí una confusión confusión de propiedades que es lo que hoy trae el conflicto. Hoy el conflicto en la familia es porque hay una confusión de quién es dueño de qué y qué derechos tiene quién, ¿no? Si los que estaban siendo los dueños del terreno quieren hacer uso del terreno cuando durante 50 años nunca reclamaron y ahora reclaman, bueno, ahí es porque es algo que nunca se tomó eso en cuenta. Entonces, a veces hay otro empresario que muchas veces cuando me dice, me quedó a mí esa frase, ¿no? Que me dijo una vez, uno nunca sabe el diablo por dónde mete la cola. Uno trata que cuando se habla de empresa familiar, ordenar los temas de gestión, de la organización, de la estructura organizativa de la empresa, de los que trabajamos en el día a día. Ordenar todo lo que tiene que ver o mejorar aquello que puede ser nuestro rol en tanto familiares a la hora de dirigir la empresa, de llevarla como siempre con una visión más allá del día a día y viendo cómo se tiene que ser más competitiva. Y después hay otras decisiones que tienen que ver con la dueñez, ¿no? Y a veces cuando está todo en uno es todo mezclado y todo en pocas personas, esto no se nota la necesidad de hacerlo, pero cuando empezamos a evolucionar en el tiempo y a ser más personas y tenemos que incluso educar y preparar a otros para determinados roles, bueno, ahí es donde empezamos a ver esta necesidad de poder gestionar todos estos temas y cada uno con su particularidad. A mí me gustaría decirles, y como con esto también compartir un poco más de información con ustedes, es que hoy en la Argentina hay 3 de cada 4 empresas que son empresas familiares, son las que más aportan al Producto Interior Bruto y el empleo, y parecido estamos en América Latina, un poquito más tal vez, pero es bastante semejante. Y esto también es un dato interesante, saber en qué generaciones tiene más presencia hoy la empresa familiar en la Argentina. Si nosotros sabemos que más de la mitad de las empresas de nuestro país están en primera generación, hay que trabajar mucho o hay que sensibilizar y hacer que las empresas se puedan gestionar adecuadamente cómo hacer ese traspaso de primera a segunda. Porque lo que queremos evitar es este dicho. Hay un mito popular que dice: la primera generación construye el éxito, la segunda vive como un rey y a la tercera no le queda nada. O padre fundador, hijo gastador, nieto mendigo, padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, ¿no? Lo que buscamos con las herramientas de empresa familiar es desmitificar esto, es saber que las empresas, si cuidan del eje del desarrollo personal, de la familia, entienden cómo se evoluciona en la propiedad y cómo se gestionan mejor los negocios con miembros de la familia o sin ellos, se logran mejores estadísticas de perdurabilidad de las empresas de familia. Entonces, yo acá tengo un mapa que está puesto como un mapa de metro, como si fueran varias líneas de subterráneo. Y a mí me gustaría pedirle a Lucas, a Mica, a Fernando, a todos, a Silvana, no sé quién más, ahora cuando no los veo a todos, a Facundo si está, a Gustavo, bueno, a todos, les voy a pedir que presten atención a este gráfico y que cada uno de los que hoy estamos acá conectados podamos elegir una estación. Si yo me quiero bajar en esta estación y díganme por qué es lo que más les interroga o quieren saber de alguno de estos temas. Hay una línea roja que tiene que ver con la sucesión.
Hay una línea verde que tiene que ver con el trabajo. Hay una línea azul que tiene que ver con la familia, la cultura y los valores. Hay una línea lila que tiene que ver con el buen gobierno, con la gobernanza. La amarilla tiene que ver con la sucesión y la roja con el patrimonio. A mí me gustaría la amarilla. La amarilla. Bien. ¿Qué de todas las estaciones que tiene la amarilla, que habla de cambio generacional, del sucedido, del sucesor, porque sucesor y sucedido están más vinculados con la gestión, de la profesionalización? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la amarilla? ¿Y por qué? En realidad es esto lo que hoy estamos viviendo nosotros como familia, que es justamente esto que vos hablabas de la propiedad, me quedó muy la propiedad, la dirección y la gestión que hoy Claudio y yo hacemos, y Lucas y Facundo están entrando en la gestión. Es que, ¿cómo hacemos para lograr estar en la propiedad y a lo sumo en la dirección? Es Ajá, muy ese bien. paso y esa transición de que uno quiere proyectar, pero bueno, también tiene que ver mucho con cada uno, ¿no? Lo que uno a lo mejor quiere y pretende, pero inconscientemente por ahí no nos damos cuenta que no estamos dando o delegando lo suficiente o creyendo o no confiando en que ellos tienen la capacidad de. Entonces es Ujú, una combinación un poco claro, difícil. sí. Bueno, sí, exactamente. Ese es un tema importante para responder esa inquietud, el poder trabajar en la familia de manera participativa entre las dos generaciones, cómo implicarse en una planificación de relevo generacional, de transición, en el cual se van a ir moviendo los roles o ocupando las personas en distintos roles. Bueno, un poco cuáles son las expectativas y los compromisos que se está dispuesto a asumir, ahí fundamentalmente lo que se busca es también ir construyendo esta idea de, bueno, cómo hay que prepararse para estar en la dirección o para estar en la propiedad, o qué implica estar en la gestión. Me parece que sí, que es un tema que en esta instancia en la que ustedes, los miembros de la familia, tienen tiempo y lo pueden proyectar con tiempo, es el cuanto antes estas cosas empiecen a formar parte como de una visión compartida de la comunidad, porque es sobre eso lo que trabaja el plan de relevo, Claro, cómo construimos juntos la continuidad, ¿no? exacto. Eh, y Tal es cual. con esta empresa o es con esto y otras cosas, o cómo nos vemos. A veces es generar preguntas y ir dejando que las respuestas se vayan elaborando entre todos. Así que buenísimo. Me alegro de poder ir respondiendo a eso en las siguientes sesiones. Gracias. No, Algunas otras ¿alguien más que quiera decir? Lucas y Micaela, que los veo ahí en pantalla. Hola. Ah, Fernando, bueno, dale. Fernando, ¿querés decir vos? Sí, también me gustaba la línea amarilla, sinceramente. Bueno, cuento un poquito lo mío. Dale. No me conocen. Yo tengo una empresita metalúrgica hace muchos años, ya hace 30. ¿M? Y hace unos cuantos añitos que mis hijos trabajan conmigo. Ujú.
tenía 3 hijos que trabajaban conmigo, uno dejó de trabajar conmigo y ahora tenemos una SRL. Desde hace poco hicimos la SRL, siempre fui unipersonal, ¿está? Y hace poco hicimos una SRL y justamente me interesó mucho el curso por esto, ¿no es cierto? Claro. Porque una cosa es manejar yo la billetera en el bolsillo todos los días y otra cosa es manejarlo entre 3, ¿no? Margarita, Lisandro y Fernando. ¿Está? Claro. Sí, me interesó la línea amarilla por eso, justamente. Bueno, ahora no la veo. No la puedo ver. Sí, la saqué para vernos nosotros. Claro. El tema es conflictos con, bueno, ahí está. Profesionalismo, todo comenté, planificación, dirección estratégica. Claro. Y bueno, y lo que respecta a el trato papá-hijos trabajando juntos. A veces complicado, a veces no. Pero Claro. lo que hablabas antes de la interferencia de la vida familiar también tiene mucho que ver. Claro. Entonces, bueno, Ujú. eso quería decir. Sí, me Sí, interesó eso. sí, eso gracias Fernando, porque de cómo uno va tomando conciencia del impacto que tiene primero el conocer de esto que estamos hablando. Y después de conocer, asumir o tomar esa actitud de decir, bueno, tal vez algunas cosas tengamos que volver a revisarlas y empezar a hacerlas de determinada manera. En cómo nos acordamos que nos vamos a comportar en determinados espacios. Cómo vamos a definir la pauta o la política familiar respecto de para todos significa lo mismo ser un trabajador familiar. Entonces, No, creo que no. ¿qué significa ser un trabajador y además familiar? ¿Qué diferencias tenemos con el trabajador no familiar? Esas diferencias son sostenibles, son lógicas, le hacen bien a la familia, le hacen bien a la empresa, ¿a quién le hacen bien? Entonces, a veces empezar en la familia a dejar que las cosas se maduren y empiezan a caer por su propio peso y nos hagamos baños de realidad. Porque hay veces que también necesitamos como familia darnos cuenta de dónde estamos poniendo las prioridades. Si como empresa familiar la prioridad siempre es la familia y la empresa tiene que estar a nuestro servicio, asumamos el riesgo como familia de que tal vez esa empresa el día de mañana empiece a dar pérdidas. Sí. Porque si pensamos que es la vaca lechera que le vamos a sacar y nunca le vamos a reinvertir porque las necesidades de liquidez de la familia cada vez son más importantes y no hay para sostener la reinversión en la empresa porque la sábana es corta y aparte siempre nos pasan que hay ciclos en los cuales las cosas empiezan a ser también, pueden ser más difíciles y no de bonanza. De alguna manera hay que hacer un poco de realidades. Si los sueldos de los familiares no están acordes con lo que son los sueldos del mercado, porque son sueldos de hijo, porque tienen 3 hijos y es diferente al sueldo del que tiene uno, pero no se mide por la función, se mide por la cantidad de hijos que tiene. Entonces, hay lógicas de familia que invaden la realidad de la empresa y de las decisiones que se toman como empresarios, que hay que ponerlas en revisión muchas veces. O por lo menos hay que ponerlas sobre la mesa y hablarlas y asumir que entendamos todos el panorama de lo que venimos construyendo y configurando, porque vamos a ser todos corresponsables de esto. Los padres asumir que los hijos ya no son chicos y los chicos asumir que ya son grandes y que también se tienen que hacer responsables de lo que comparten como empresa familiar. Entonces, son muchos temas que hay que traer a la conversación y cuantos estos temas se traen con un encuadre que viene desde esta disciplina de empresa familiar, porque voy entendiendo de qué tenemos que hablar, ya no es porque mi papá Fernando me está diciendo esto, ¿no? Es porque de alguna manera ya
hay que despersonalizar la temática para traerla a una lógica de, bueno, pongamos pongamos blanco sobre negros nuestros intereses, no nuestras posiciones, ¿no? Entonces, todo esto me parece que es importante para que la familia lo conozca y lo pueda utilizar de la mejor manera para el momento en el que está, ¿no? Y para un poco lo que recién decíamos, para lo que se quiere ir planificando e ir preparando para el futuro, ¿no? Y siempre en la familia lo que al final hay algo que siempre se hace evidente, que se busca el mejor pasar de todos, entonces el bien común. Y a veces no nos damos cuenta que ese sí es un objetivo compartido. Sin embargo, entramos en consumir energías en cosas que son mínimas y que socavan contra ese objetivo principal que es el de todos, ¿no? Gracias, Fernando, por compartir tu interés de qué de todo esto te gusta más o tenés más inquietud. ¿Alguien más que Bueno, quiera decir qué temas de todos los que están aquí les llama más la atención? Sí, Gustavo, estás con la mano levantada. Sí, sí. Bueno, las líneas que estuve viendo que agregaste en el gráfico, con algunas tienen que ver con nosotros mismos y aparte con el trabajo que hacemos con las empresas asociadas justamente. En algún momento de la historia familiar, hay alguien que dijo que toda gran empresa, inclusive algunas multinacionales, que aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Muchas empresas tecnológicas. Yo por esa casualidad de la vida fui tesorero de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Entonces, en pocos años vi crecer tecnológicas que se hicieron multinacionales en 3 años o 4 años. Claro. Tienen un proceso diferente de internacionalización. Lo que no obsta decir que en algún momento el crecimiento de la pyme implica un proceso de formación y de profesionalización. Si no se logra en la familia, se va a lograr por cuadros externos. Y la familia pasa, se corre un poco, hay un consejo directivo y de alguna manera evalúa resultados y puede ir cambiando estrategias. Y en la internacionalización, que es el trabajo que hacemos con algunas empresas, hicimos con nosotros mismos, porque tengo una persona en España y otra en Chile, que nos representa y demás. Hay un trabajo de confiar, aparte de evaluar cosas concretas, que es un proceso bastante complicado en algún tipo de pymes. Quizás los muchachos que están con las tecnologías y demás lo manejan de otra manera, lo aceptan de otra manera. Es más fácil porque son productos a veces más digitalizables. De todas maneras, insisto que me interesan esas líneas que pusiste porque tienen que ver con que es el camino ineludible de las pymes que quieren crecer. Y en algún punto hay un punto de inflexión donde inclusive tal vez hay que aceptar un socio europeo, un socio uruguayo, y bueno, habrá que viajar, habrá que ponerse de acuerdo, y es el proceso o el duro tránsito de crecer, ¿no? Claro. Que, que no es tan sencillo, pero es interesante recorrer. Si es posible acompañado, mejor, porque obviamente alguien dijo por ahí que las grandes empresas son grandes proveedores de oportunidades para aquellos que quieren crecer interna y externamente. Pero es el proceso ineludible de las pequeñas y medianas empresas. No hay otra. Y me parece muy interesante el concepto de internacionalización, formación, y por ahí pusiste el home office, muy conocido en los Estados Unidos, que es directamente que la familia en ese punto se transforma en un grupo accionista y en realidad la empresa está absolutamente profesionalizada con cuadros muy formados. Entonces esos son los que cobran el sueldo y los accionistas cobran dividendos. Es un lugar a alcanzar, digamos, ¿no?
No sé si todos llegan a ese lugar, pero es un lugar a alcanzar. Eso es lo que quería Claro, aportar. buenísimo. Sí, yo agregaría a esta frase que vos hiciste, que las empresas grandes hacen lo que hacen, no porque son grandes, sino que llegaron a ser grandes haciendo eso de la profesionalización y de diferenciar gestión de dirección. Porque eh, la trampa en la que se cae como al estar muchas veces abocado como dueño y como dueño y como fundador en la empresa familiar, es que el día a día consume toda la atención y toda la energía. Y alguien tiene que estar mirando por qué pasa en el mundo, hacia dónde van las cosas y cómo hago para preservar lo que ya tengo. Entonces, ya sea desde una estructura más compleja como la del Family Office o desde lo que también hablabas de la confianza, me parece que es crítico. Las familias empresarias en muchas ocasiones sobredimensionan o sobrevaloran que la confianza por ser familia va a estar siempre y es incrementable. Y la confianza, como todo en todo sistema humano, hay que trabajarla día a día y cuidarla. Claro. Es un valor primario, primordial, básico, y ese es el valor que rige todo en este sistema de familia empresaria como en cualquier otro. Así que mucho más cuando hay tanto afecto y tanto por atender, ¿no? Que es la empresa familiar. Así que es la familia empresaria. Así que bueno, gracias Gustavo por tu No, aporte por y favor. sí, haremos un poco guiño, veré de traer algunos casos de empresas familiares que han crecido a partir de la internacionalización porque puede traer también un lindo debate para todos los participantes. Gracias. Por supuesto. ¿Alguien más? Lucas y Mica, ¿qué dijeron? ¿Qué vieron? No, lo mismo, muy parecido. Estamos viendo la línea ahí, lo que es la planificación, dirección estratégica y demás, porque si bien tenemos 20 años, estamos siempre en constante de crecimiento y todo el tiempo invirtiendo en el negocio y reinvirtiendo, así que, bueno, vamos por ese lado. Ujú, Si bien yo soy ingeniero industrial, o sea, la parte profesional ya hice en gran parte, pero bueno, con estos cursos y demás sigo todo el tiempo ujú. alimentando todo eso que sé para seguir creciendo. Excelente, buenísimo. Muy bien. ¿Y Mica, querés decir algo más? No, ¿No? Bueno. Eh, ahí hay varios temas que tienen para mí importancia, que iremos tocando a lo largo del programa, que tienen que ver con el directorio y cómo el directorio convive y hace trabajo con el Consejo de Familia y por qué desarrollar eso, esas dos estructuras. Hablaremos también del protocolo familiar, porque el protocolo es una herramienta que se hace a través de un proceso que construye la familia para elaborar los acuerdos o las políticas de cómo gestionar mejor la relación entre la familia y la empresa, en el cual entran muchos de todos estos temas que están aquí en el mapa, porque es como un menú a la carta, o sea, uno elige lo que quiere acordar. Eh, el plan de sucesión o la planificación de relevo me parece que es un tema que también dijimos que es muy importante y cuanto antes se prepare con tiempo ayuda muchísimo, lo hace mucho más fácil y más rico para ir acomodándose todos en dar lo mejor de sí en cada etapa. Este, por ejemplo, es un mapa de cómo ustedes pueden ver cómo actualmente está trabajándose en la investigación. Las burbujas, el tamaño de la burbuja es donde más se ha desarrollado
tesis y artículos de investigación y todo. Y como ven, hay temas que tienen que ver con la salud socioemocional de la familia empresaria, con la innovación, con el emprendimiento, con temas de género, temas de fideicomisos, los temas que tienen que ver con las capacidades de la familia para el desarrollo de la dueñez, el control familiar, la responsabilidad social corporativa. Bueno, hay un montón de temas, o la profesionalización. Algo que con esto ya voy a ir cerrando es, tenemos que pensar que en las familias empresarias hay relaciones de afecto, pero también conviven con relaciones de intereses económicos. Por ser familia, no necesariamente todos tenemos que ser compatibles a la hora de hacer negocios, ya sea de trabajar o de ser socios, y esto requiere un desarrollo, requiere una atención, requiere una gestión, una administración que le compete a la familia y solo a la familia, y que ser socios, cuando se es socio por condiciones de familia, uno tiene que saber que no son condiciones de libertad de elección, porque se es socio porque se recibe muchas veces de esto que yo lo decía, se recibe de los padres. Entonces, poder entender eso y saber cómo actuar para favorecer que las elecciones sean en libertad es importante. ¿Cuáles son los desafíos principales que vamos a estar hablando? Que sustituir a los líderes es algo que requiere su preparación, requiere su tema, y que en las familias, cuando hay falta de intereses comunes o conflictos, es lo que hace que más difícil sea sostenerlas a lo largo del tiempo. Vamos a estar hablando de toda esta diversidad de roles que puedan tener los miembros de la familia, socios, trabajadores, familia política, los puntos de vista que cada uno puede traer. Hay que tomar decisiones de largo plazo y muchas veces sabemos tomar decisiones de empresa, pero no sabemos tomar decisiones de familia empresaria, y de lo que vamos a trabajar en todo el temario va a ser tomar decisiones de familia empresaria que tienen que ver con esta planificación y con esta construcción de proyecto compartido de empresa y familia. Así que les decía que un corto plazo son 20 años, y la idea es que todos terminen este programa sabiendo cómo mapear al menos ese corto plazo, porque eso sería algo que creo que sería muy útil para todos. Vamos a hablar de distintos retos, y bueno, la idea es que nos vayamos con estas herramientas de mejorar la comunicación, la planificación y algunas prácticas de buen gobierno que no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con cómo nos apropiamos de las funciones y de las atribuciones que Justo en el final. A ver si puede reconectar. Una consulta, profe, el material que estuvimos viendo, ¿eso lo van a subir a algún lado? El material se va a enviar por eso es necesario que completen el formulario de asistencia. Se va a enviar a todos aquellos que completaron el formulario de asistencia. Vuelvo a copiar el link para aquellos que no lo han hecho. Gracias. Bueno, y yo ya iría cerrando un poco con esta idea de lo que les decía, de hacia dónde vamos a ir mapeando el programa, y agradecerles a todos la participación, y a que si quieren venir acompañados por más miembros de la familia en las siguientes sesiones, están a tiempo de sumarlos. Así Que es. sería buenísimo. Nos encontramos entonces el martes de la semana próxima. Los esperamos a todos. 14 horas. Gracias. Sí. A las 14. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. participar. Muchas gracias, Adiós. profe. Chao, Hasta luego. Chau, chau, gracias.